Hola, queridos estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. Como ya les prometí en nuestra última clase en el profesorado, grabo este video para pasar revista a lo elaborado y estudiado a lo largo del año de estudio y también para acercarles algunas propuestas de preparación para el examen final, ¿sí? Bueno, aquí les estoy compartiendo pantalla de nuestra aula virtual. Vamos a pasar revista a las clases, a los foros y a las actividades de consolidación y también a la bibliografía que tenemos con enlaces o en archivos en esa sección. Nuestra primera clase consistió justamente en determinar el marco de las prácticas del lenguaje como objeto de estudio en la escuela secundaria. Aquí se las estoy mostrando. Como todas las clases tienen 3 momentos: introducción, desarrollo y un cierre que recapitula lo hecho con la bibliografía. En esta clase presentamos la materia y yo les propuse ir construyendo juntos esa noción de práctica social del lenguaje, y para eso los invité a comentar algo acerca de su trayectoria escolar como futuros docentes, ¿no es cierto? Entonces ahí tuvimos un foro, donde algunos de ustedes comentaron qué leían en las clases de lengua y literatura, qué lecturas domiciliarias hacían, si después las comentaban, dar un poco así de rienda suelta a la memoria escolar, darle tiempo para que esa memoria eche a andar, ¿sí? Y bueno, fue un foro muy productivo que también tuvo como objetivo el conocernos un poco más, pero también, ahora voy a ir a ese foro, esperen un segundo, en ese foro también comenzó a trabajarse con el nuevo enfoque de enseñanza, con aquel que ustedes van a tener que poner en juego cuando den sus clases, incluso ahora mientras hacen sus prácticas, porque bueno, se sabe que hay una tendencia, ¿sí? Que hay una tendencia a replicar en las clases algunas prácticas que nos tuvieron como alumnos, ¿no? Entonces, la idea es justamente ver esa diferencia, ¿no es cierto? Por eso aquí les propuse yo que buscaran escenas de aprendizaje en la materia lengua y literatura o prácticas del lenguaje, según como se haya denominado la materia en el momento en el que ustedes la cursaron. Los invité a darse un tiempo para que esos recuerdos formen parte del presente. Y la idea era también pensar de qué modo circulaban los libros, ¿no? Y qué se hacía con lo que se escribía y con lo que se leía en el aula. Porque esa suele ser una diferencia central, fundamental, a la hora de pensar el enfoque de enseñanza con el que nosotros aprendimos en esas instancias de escuela secundaria y el enfoque de enseñanza que tenemos que poner en juego ahora como docentes, ¿sí? Fue así como un debate muy importante, me parece a mí, que abrió el camino para pensar el trabajo en el aula. Luego de esa, ahora vuelvo a las clases, ya siempre en el tramo 1, en la clase 2, nos adentramos entonces en la noción, en el concepto de prácticas del lenguaje, a partir del enfoque de enseñanza que es prescriptivo y que forma parte de nuestro diseño curricular. Leímos algunas partes de nuestro diseño curricular. Abordamos entonces esa noción, esa diferencia también que está en las prácticas del lenguaje como objeto de enseñanza y también de aprendizaje en los primeros años de la escuela secundaria de la materia, y cómo cambia hacia la literatura en el ciclo superior, ¿no es cierto? Aquí tenemos una cita del diseño curricular que define lo que es el currículum, ¿no? Como la síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos,
que conforman una propuesta político-educativa, ¿no? Y también cómo ese currículum va cambiando a lo largo del tiempo y allí deja ver toda su potencialidad transformadora porque las sociedades van cambiando. Porque si el currículum es una propuesta histórica, cultural, social y políticamente contextuada, se entiende allí la necesidad de efectuar modificaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora con la ley de la ESI, ¿sí? Y con otras propuestas que tienen que ver con una conciencia ambientalista. Bueno, cuando ese diseño curricular del 2006 se cambie, seguramente va a atender a estas nuevas realidades, ¿sí? Definimos también el eje de la ciudadanía y de la interculturalidad. Fíjense ustedes cómo esto se conecta también con las clases que dimos de ESI, para el Seminario de Literatura Infanto-Juvenil, que forman parte también de la cursada de didáctica de la lengua y la literatura, no se olviden eso. Bueno, y explicamos entonces el modo en que las prácticas del lenguaje constituyen el objeto de la materia, ¿no? No habría entonces un saber anterior al uso de la lengua que lo garantice. Esto está muy conectado con las consignas, ¿no? Con todo lo que nosotros trabajamos de consignas, y por eso algunas consignas no tendrían sentido. Por ejemplo, consignas deteccionistas o consignas que den por adelantado una definición de cuento, de novela, de lo que fuese, ¿no? Es decir, en la práctica, en el uso del lenguaje, en las prácticas de oralidad, lectura y escritura, es donde se constituye el saber. ¿Sí? Y no de manera adelantada, de manera anterior, ¿sí? Ahora, claro está, a medida que se usa el lenguaje, se lo refina, se lo complejiza y se lo sistematiza, ¿sí? Es allí donde el saber específico de un profesor tiene mucha importancia, ¿no? Porque el profesor tomará las decisiones didácticas que tengan que ver con esa sistematización del lenguaje. Tengamos en cuenta que no se enseñan contenidos enciclopédicos, como algunos de ustedes mencionaron en esos relatos de foro, cuando evocaron las escenas de enseñanza y aprendizaje, sino el uso del lenguaje en situaciones de real y genuino intercambio comunicativo. Y aquí yo les doy algunos ejemplos. Leo solo algunas partes importantes de la clase como para que nos ayuden a recordar, ¿sí? Tampoco se fragmenta el lenguaje en unidades menores cuando se lo enseña, por ejemplo en oraciones, ¿no? O en fragmentos, sino que el objeto de enseñanza es la práctica, el contenido es la práctica, el uso del lenguaje en esas situaciones, ¿sí? Bueno, entonces aclaremos que las prácticas del lenguaje son un objeto de estudio y enseñanza también en todos los niveles de educación obligatorios de la provincia de Buenos Aires. En el nivel inicial lo vimos bien cuando abordamos el seminario de alfabetización y también en el nivel primario. En ese sentido hay continuidad, ¿verdad? Y aquí visualizamos un video de una especialista, de Carolina Seoane, donde en esta entrevista a ella se le hacen algunas preguntas que no tienen que ver con nuestro contexto, pero nosotros nos centramos en las preguntas y en la respuesta que ella da, independientemente del contexto para el cual se las plantean y ella las resuelve, ¿sí? Entonces, en esta clase abordamos la definición de currículum, la transversalidad del eje de la ciudadanía, la vinculación del concepto de interculturalidad con el eje de la ciudadanía y el concepto de prácticas del lenguaje. Y en archivos tienen el texto de Gutiérrez, que es también una entrevista y que forma parte de la bibliografía obligatoria, que nosotros retomamos por fragmentos en la clase presencial, ¿sí? Y en el foro de la clase 1, bueno, aquí les digo yo que estaré haciendo también algunas intervenciones. Bien.
En la clase 3 nos centramos en el diseño curricular y en las prácticas del lenguaje, pero ahora ya en el ámbito de la literatura, que fue en verdad el que más exploramos, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la cursada, ¿sí? Trabajamos con los criterios didácticos. Se espera que, por ejemplo, en el examen final, estas primeras clases tengan más resonancia en las propuestas que ustedes puedan hacer que las que estuvieron, por ejemplo, en las actividades de consolidación o en los 2 parciales, ¿no? Entonces, estos son criterios didácticos ineludibles que están en el diseño curricular para pensar la enseñanza y que están en relación también con las condiciones didácticas que vayan garantizando que todos los alumnos participen y puedan aprender. Y aquí yo les señalo esas páginas del diseño curricular donde los van a encontrar. Esos criterios son la continuidad pedagógica en las prácticas de lectura, escritura y oralidad, la diversidad de estrategias, de interlocutores, de textos, actividades, de propósitos, de situaciones comunicativas. La alternancia metodológica, ¿no?, que el docente ponga en juego distintas estrategias, porque no todos aprenden del mismo modo, y la creación de un ambiente de trabajo cooperativo, porque justamente el ambiente de trabajo cooperativo hace que el saber circule no solo de manera jerárquica de los textos, de las conceptualizaciones, de la biblioteca, del docente a los y las estudiantes, sino entre ellos, ¿sí? Bueno, aquí está toda la explicación, ¿sí? Nos adentramos en un eje central al que hemos echado mano todo el tiempo, que es la formación de lectores, ¿sí? A este modo en el que los estudiantes tienen que participar de la cultura letrada, justamente para garantizar la construcción de comunidades de lectores. En este sentido hay que volver al diseño curricular y leer estas partes, ¿sí? Y acá lo interesante es pensar para un docente qué texto seleccionar, cómo abordar la lectura, qué sentido tiene el abordaje de los textos por género y de qué modo resolver la tensión entre aquellos textos que son obligatorios y otros que no lo son, ¿no? Y que promocionan más la lectura. Fíjense que tienen citadas esas partes del diseño curricular. Después visualizamos un video donde yo justamente me detuve en algunos referentes teóricos que explican las decisiones curriculares sobre el modo de enseñar literatura en las aulas. Van a ir viendo como yo voy mostrando unos cuadros que forman parte del diseño curricular. Me detengo allí en la noción de cultura letrada y retomo las orientaciones didácticas del diseño curricular y también los aspectos involucrados, ¿sí? Que eso también debería tener más peso a la hora de presentar propuestas de enseñanza, ¿sí? Es decir, se tiene que notar lo aprendido cuando uno hace una propuesta de enseñanza. Bueno, y aquí hubo un foro muy interesante sobre el que ahora me voy a detener, que tiene que ver justamente con situaciones de lectura. Ahora vamos a ir a ese foro. Ahora vamos al foro. Aquí está, pertenece a la clase 3. Este foro es importante, creo que, es decir, todo lo que pasa en el foro forma parte de los contenidos que se enseñaron durante el año, ¿no? Entonces los foros son para leerlos de manera completa, no solo mis devoluciones, sino también las intervenciones de otros compañeros, porque me han permitido a mí seguir pensando y seguir construyendo un espacio de enseñanza y de desarrollo de los contenidos de la materia. Y justamente este foro está relacionado con una de las propuestas que ustedes pueden tomar, si lo desean, para preparar su examen final.
al finalizar el recorrido por la materia, yo, como ya les dije, lo voy a comentar. En este foro tuvo dos consignas. La primera fue proponer una situación de lectura social que están determinadas en un cuadro del diseño curricular en la página 223 y asociarla con una obra plástica específica en relación con los textos leídos en la situación anterior. Entonces tenían que pensar en los textos, en la situación de lectura social, en algunas obras de arte plástico y fundamentar en pocas líneas las selecciones realizadas. Para esto yo les sugerí la colección digital del Museo Nacional de Bellas Artes y les puse el link, ¿sí? Y la lectura del anexo de obras literarias del diseño curricular que forma parte del corpus sugerido, ¿sí? Y estuvo así como muy potente ese foro. Está repleto de excelentísimas propuestas que ustedes hicieron, maravillosas. Yo las fui comentando, fui ampliando, haciendo algunas advertencias, si se quiere, en relación a cómo poner en contacto la literatura con otras manifestaciones artísticas, ¿sí? Acá les leo una. En todos los casos que compartiremos en este foro es necesario saber algo de los modos de hacer arte plástico con respecto a las obras seleccionadas, algo sobre el contexto de producción y el artístico, las tendencias del momento y las decisiones del artista. No se trata de relacionar obras de modo arbitrario o solo por la coincidencia temática, sino de encontrar fundamento en el campo del arte a esas asociaciones, porque la literatura se hace con palabras y la plástica tiene otros elementos que la constituyen, la línea, el color, la textura, los modos de representación que pueden o no ser miméticos. Entonces es necesario analizar esa manifestación del mundo de la plástica y pensar una línea de lectura que permita decir algo en diálogo con la literatura. Por ejemplo, ¿de qué modo el grabado de Cranach que muestra el hombre lobo, y esto en relación con una de las propuestas que ustedes presentaron, o sea, ¿de qué modo ese grabado interpela el cuento El lobizón de Quiroga, ¿no? ¿Por qué lo interpela? ¿Qué valor tiene para el lector del texto de Quiroga conocer el grabado de Cranach? O bien, ¿qué representación del hombre lobo ofrece el film de Fabio, ¿no? Y si dialoga con el grabado de Cranach, porque ahí uno pone en juego distintos materiales que son para la lectura y la interpretación y que uno tiene que tener previsto algún tipo de conexión, ¿sí? Entonces, este tipo de intervenciones yo les pido que ustedes las recuperen, ¿sí? Donde yo me detengo en esa relación entre literatura y manifestaciones artísticas, ¿sí? Y también sobre las situaciones sociales de lectura que tienen que ser enseñadas, ¿no? Es decir, porque si uno está enseñando una práctica, esa práctica tiene rasgos, tiene momentos, tiene particularidades, y nosotros estamos enseñando a usar el lenguaje en esa práctica, en ese contexto, ¿no? Entonces también hay que tener algunas previsiones en relación con las condiciones didácticas que van a garantizar que los alumnos aprendan a usar el lenguaje en esas situaciones de lectura social. ¿Sí? Bien, voy pasando a sus maravillosas propuestas que nos han dado a todos tanto para pensar, ¿sí? Aquí las recupero, ¿sí? Han mostrado mucho entusiasmo y la verdad que fue un momento muy grato de la cursada. Espero que ustedes también lo hayan podido disfrutar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, unas intervenciones mías para cualquier tipo de aporte, ¿no? En relación con las obras plásticas, siempre se presentan con su referencia autoral, técnica, año y lugar,
donde se exhiben o la colección de pertenencias, ¿sí? Y en cuanto a las situaciones de lectura social, en todos los casos, por ejemplo, donde se solicita interrogar o consultar a familiares sobre cualquier aspecto concerniente en el aula, es conveniente prever el modo en que esa información se registrará en notas, en audios, en agenda de consulta, y el modo en que se va a poner a circular en el aula, porque de otro modo no tiene mucho sentido mandarlos a consultar algo que después no se va a tener en cuenta. Bueno, y para todos los aportes, siempre que se haga referencia a un video, también se espera que se mencionen los datos de autoría, de fuente en general. ¿Mm? Lo mismo con los trailers, ¿sí? Acá, por ejemplo, me detengo en esta intervención mía sobre una propuesta de Diego porque fue también recurrente en otras. Por ejemplo, el relevo de sensaciones de estudiantes, ¿no? Ante la experiencia de visualización de las obras plásticas del autor. Bueno, es un acierto, ¿no? Uno releva esas sensaciones. Ahora, hay que trabajar sobre los rasgos compositivos de esas obras, que son los que producen esas sensaciones, esas emociones, esas ideas, ¿sí? Porque de otro modo no se está abordando la obra desde sus especificidades, y entonces se perdería la oportunidad de conocer más sobre esa manifestación artística. ¿Por qué? Porque es el modo en que se expresa el lenguaje gráfico en las obras de Cabral, que fue el autor que propuso Diego, lo que hace que un espectador o bien observador sienta tal o cual emoción. La obra lo tiene previsto. Entonces, la cuestión estructural de la obra, cómo maneja los elementos que la hacen ser tal, es lo que tiene que ser abordado en el aula, ¿sí? No quedarse solo con un registro de lo que les provocó, sino pensar en por qué el lenguaje plástico provoca esas emociones. Bueno, aquí hay otra muy buena propuesta de Mariana, con Lewis Carroll, con canciones, con un trabajo muy interesante entre lenguas, ¿sí? Que dio también para pensar mucho. ¿Sí? Entre las situaciones de lectura social que ustedes seleccionaron está el café literario, el club de lectura, estuvo muy bien. Yo acá, por ejemplo, hago algunas preguntas. ¿De qué modo se enseñará el uso del lenguaje en esa situación de lectura y de qué modo se frecuentará? ¿Cuáles serán las formas de habitar el club de lectura? ¿No? Bueno, eso también forma parte de lo que se enseña. Por eso es necesario que cuando uno propone una situación de lectura social, conozca muy bien en qué consiste, cómo se lleva a cabo, ¿sí? Y en algunos casos yo he hecho una serie de preguntas, ¿no? ¿De qué modo las canciones y las ilustraciones de Dalí, que son las que Mariana propone en su propuesta, aportan a la interpretación del texto de Carroll? ¿Mm? Estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué esas otras expresiones artísticas favorecen la lectura del texto literario? ¿Qué es necesario aprender de esas otras artes para valorar su relación con el texto literario? Esto hay que tenerlo en claro, porque después cuando intervenimos en el aula, lo que queremos es que los chicos descubran estas relaciones y que la lectura de tal o cual obra plástica, por ejemplo, o musical también, si se quiere, colabora con la profundización de la interpretación literaria, ¿sí? Bien. Bueno, yo hice algunos aportes acá. Estuvo en general, reitero, muy bueno este foro, ¿sí? Se contestaba ahí a todos.
Y hay una parte, que sería la segunda, voy a adelantar, la segunda consigna de este foro, ya llegamos. Pero ahí cerré. Donde ustedes tenían que seleccionar una propuesta, aquí está, tenían que seleccionar una propuesta de algún compañero del curso para comentar en conjunto con la devolución que yo le había hecho. Y lo que tenían que escribir era un comentario. Vean cómo en cada instancia, ¿no? En cada momento así de escritura a lo largo de la cursada escribieron distintos géneros, ¿sí? Entonces yo los ayudé con una consigna de resolución de problemas, los orienté para que pudiesen escribir el comentario, mucho antes aún de trabajar con las consignas de resolución de problemas o las consignas en general como contenido de la materia. Pero ya pueden ver acá una consigna de resolución de problemas, ¿no? Bueno, esta es la orientación que yo les di, ¿sí? Y funcionó muy bien, han hecho cosas también así como maravillosas, ¿sí? Me encantó, estuvo muy, muy bueno. Bueno, volvemos a las clases. En la clase 4 trabajamos una aproximación sobre los enfoques de enseñanza de la literatura, abordamos la noción de canon literario escolar de la mano de Gustavo Bombini. Pensamos a la literatura como un campo de experimentación, también en conexión con otras manifestaciones artísticas, y trabajamos con la noción de transposición. Aquí lo tienen a Gustavo Bombini en una conferencia de Bogotá. Pensamos sobre el debate en relación con el canon literario, como un debate atravesado por la inestabilidad misma con la que hoy se define lo literario, cuya autonomía y límites no resultan tan precisos, y es allí donde la noción de literatura posautónoma de Josefina Ludmer se vuelve muy operativa. Sobre esto conversamos mucho en las clases presenciales. Yo ahora acá paso revista lo que tengo en el aula virtual, que nos sirve para recuperar también lo que hicimos en el aula presencial, ¿no? Pero por supuesto no es un recorrido absolutamente exhaustivo, ¿no? Bueno, esta es una clase importante también a la hora de pensar cómo elaborar un corpus literario. Y ya empezamos a entrar en la noción de literatura y cine, a especificarla más. Yo les di algunas sugerencias de películas, muchas de ellas argentinas en relación con textos nuestros, ¿sí? Y les hice en esta clase algunas preguntas para que ustedes fuesen pensando mientras la leían. Por ejemplo, ¿qué otros títulos agregarían a la lista? ¿Con cuáles de ellos les parece posible diseñar alguna propuesta de enseñanza para las aulas de escuela secundaria? Algunas de estas preguntas las trajeron ustedes al aula presencial, ¿no? Así que estuvo muy bueno también. Otras preguntas fueron en el marco de la narración, ¿qué otras nociones teóricas agregarían para el análisis de los cuentos y novelas y también de las películas? O sea que la narración puede ser un marco para pensar esas nociones de la lectura con otros materiales. Aquí abordamos algunas nociones específicas, como la de retrospección o analepsis, y la de anticipación o prolepsis, que vienen de la mano de Gerard Genet, que están en su volumen Palimpsestos, ¿sí? Para pensar las estrategias del film, aunque también de la literatura. La noción de transposición de Genet, que es muy importante. Vimos una serie de aspectos como límites al trabajo de transposición de la mano de Sergio Wolf, y cerramos la clase con una síntesis de lo trabajado y
aquí está el texto de bibliografía obligatoria que lo tienen en archivos y que es de Fernanda Cano, ¿sí? En la siguiente clase seguimos trabajando con literatura, otros lenguajes artísticos, pero con las TIC. Y es allí donde intervienen objetos muy sofisticados, muy mediados por las TIC, como las videopoesías, la narrativa hipertextual, la microficción, ¿no? Muy conectado con diferentes géneros, ¿sí? Y en la sección actividades hay una propuesta de trabajo que fue nuestro primer parcial, ¿sí? Este texto de Pajares Tosca sobre narrativa hipertextual es importante, aquí tienen el link, y de Cano y Britos, este artículo que pertenece a Lectura, Escritura y Educación, que se llama Leer y Escribir con las Nuevas Tecnologías. Bueno, y aquí hemos trabajado con videopoesía, algunas, por ejemplo, algunas de Girondo las trabajamos también en el aula presencial, la definimos como género, fuimos viendo qué tienen como propio, como característico del género. También algunas preguntas, ¿no? Para la reflexión de estos nuevos géneros mediados por las TIC, si es posible reconocer con facilidad en el poema el soneto, ese que estuvimos trabajando, ¿no? ¿Qué rasgos o recursos permiten que cualquier lector lea esa poesía en el videopoema? ¿Qué nuevos procedimientos y recursos emplearon? ¿Qué figuras retóricas? Todas preguntas que ayudan a resolver estas que yo les estaba haciendo en el foro, ¿no? Cuando ustedes tenían que poner en relación una situación de lectura social, textos literarios y obra de arte plástico. Por ejemplo, si tuviesen que ponerlo en relación con videopoemas, estas son preguntas que permiten descubrir esas relaciones y entrar en la especificidad del objeto videopoema, ¿sí? Y aquí otras preguntas que sonetos retomarían para realizar una propuesta de videopoesía, y algunas las fuimos respondiendo en el aula virtual. Así establecimos una relación entre una modalidad y la otra. Aquí trabajamos con haikus y se hizo presente un objeto, bueno, encantador, que a muchos de ustedes les gustó, que viene de la mano de Belén Gallet, los Word Toys, ¿sí? Es muy lindo objeto. Aquí tienen un Vimeo también, con algunos poemas de Góngora, ¿no? Una nueva exploración de Word Toys. Y después trabajamos con la narrativa hipertextual, ¿sí? Y la diferenciamos de la hiperficción explorativa, ¿sí? Bueno, trabajamos también con las microficciones. Bien, y acá tenemos el primer parcial, que fue domiciliario y que fue individual, ¿sí? A partir de un texto de Fernanda Cano, El narrador y la ficción, donde se analizan varias películas. Ustedes tenían que seleccionar un texto literario que correspondiera al género novela, leerlo completo y seleccionar también alguna versión fílmica, porque a veces hay más de una, y analizar los modos en que se lleva adelante la transposición, ¿sí? Y tienen aquí una serie de orientaciones para la escritura también. Algunos ya lo han aprobado y otros lo tienen que aprobar. Entonces, ahí mismo, en una pestaña que está después del primer parcial y que lleva por título Recuperatorio del primer parcial, tienen ustedes que colocar su nueva versión del parcial mejorada en relación con la devolución que yo les hice. Es la misma consigna, tienen la semana de globalización para subirla, ¿sí?
En la clase 6 trabajamos con las consignas como organizadoras de la enseñanza. Allí tienen el texto que es un artículo breve de Maite Alvarado, Resolución de Problemas. Trabajamos mucho en el aula virtual con esto, en el aula presencial, perdón, que hace conexión con el protocolo en cuanto al proceso de composición de escritura de Linda Flower y John Hay. ¿Sí? Voy a ir un poquito más rápido. Tienen siempre la bibliografía obligatoria en archivos. Así que es importante volver a estas clases, ¿sí? Porque también se habla de distintos tipos de consignas. Nosotros trabajamos también con un handout en una clase presencial a modo de taller. Ahora se los voy a mostrar. Es este que está acá, ¿sí? Donde yo en una clase les había propuesto a ustedes pensar actividades que no fuesen, perdón, este no es, perdón, pensar actividades que no fuesen deteccionistas, ¿sí? Este. Pensar actividades que no fuesen deteccionistas, y ustedes las pensaron y las llevaron al aula presencial a la clase siguiente e hicimos una corrección, ¿sí? Y fuimos viendo caso por caso, ¿sí? Bien. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para las actividades de consolidación, ¿no? Para los parciales y también para el examen final. Ahora estoy volviendo al aula virtual, ¿sí? Entonces, esa fue una clase sobre consignas. Yo acá vuelvo a explicar todo el texto de Alvarado, toda una clasificación de consignas y hay ejemplos, ¿sí? Más allá de los ejemplos que ya de por sí ofrece el texto de Alvarado. Bien, en la otra clase nos adentramos en el modelo de Flower y Hayes y yo les compartí la bibliografía y algunos cuadros que ya forman parte del texto de Flower y Hayes y trabajamos con handout también en el aula presencial, ¿sí? Y tienen también allí un precio, otros recursos que pueden ayudar a comprender más también, a saber más. Y esta es una clase sobre la reformulación del modelo de Cage. Esta clase no tiene bibliografía obligatoria porque yo aquí aclaro cuál es esa reformulación y con esto ya estaría bien. Y después entramos en el contenido de las secuencias didácticas. ¿Sí? Aquí está. Esta es una clase general donde plantea qué cosa es una secuencia didáctica como modo de organización de la enseñanza y la caracteriza, ¿sí? Siempre una secuencia didáctica tiene que ver con saber más sobre un contenido y desde ya que puede estar inserta en proyectos y en unidades didácticas, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos trabajado también en el aula presencial y en la clase siguiente ustedes aquí tienen una actividad de consolidación, ¿sí? Que estuvo en relación con, esperen que ahora voy a archivos, con un material, aquí está, que es el de secuencias didácticas, donde hay varias secuencias didácticas que analizamos en clase, que algunos ya a partir de ese análisis tenían que analizar solos para el segundo parcial, y también una de ellas para la actividad de consolidación, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, un segundito, un segundito. Acá.
con muchas pestañas abiertas, disculpen la desprolijidad, pero a veces son demasiados archivos. Bueno, entonces, sobre todo este material de secuencias didácticas de varias colegas que hacen sus propuestas y la escritura de artículos de lo que ha significado ponerlas en juego, han sido muy importantes, ¿sí? En la clase 9, entonces después de la clase 9, tenemos esta actividad de consolidación, donde ustedes tenían que rediseñar la secuencia didáctica, adecuarla al contexto urbano de su distrito. Era la secuencia sobre leyendas sobre el Parque Lezama, donde volver al foro y a las propuestas que algunos de ustedes hicieron para situaciones de lectura social, textos y obra plástica, hubiese estado muy bien, porque yo allí, en una de las intervenciones del foro, explico cuáles son las particularidades de las leyendas, ¿sí? Y en algunas resoluciones eso como que no se tuvo muy en cuenta, ¿sí? Por eso revisitar partes de la cursada donde hubo interlocución siempre es importante. Bueno, hubo algunas resoluciones muy buenas, otras que están en proceso. ¿Sí? Y luego trabajamos en nuestra última clase con la evaluación para el aprendizaje en la escuela secundaria. No coloqué una pestaña para el recuperatorio del segundo parcial porque es presencial y escrito, ¿sí? Entonces, los que tienen que recuperar el primer parcial tienen la pestaña acá, ¿ven? Recuperatorio del primer parcial. Entonces, este sí, porque este era con modalidad domiciliaria. El segundo lo vienen a dar al instituto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la visualización del texto, que también se los voy a dejar en un archivo, pero ahora vamos a visualizar propuestas para el examen final, ¿sí? Es oral e individual y tienen que tener previsto un tiempo de 20-25 minutos. No sé los que se van a presentar, pero imagínense que más de 4 horas no podemos estar. Propuesta para la preparación del examen y algunas orientaciones. Bueno, la primera de ellas es retomar las resoluciones personales de las consignas de los foros de las actividades del tramo 1, clase 3, en las 2 instancias de trabajo y las devoluciones de la docente. De ese foro al que me referí en varios momentos, ¿no? Ese foro sobre situaciones de lectura social, obra plástica y textos literarios. Y tienen que presentar una nueva propuesta, no diferente, es decir, una nueva propuesta con las mejoras convenientes, una nueva propuesta a partir de la que ya hicieron, no otra, con las mejoras convenientes a partir de ajustes conceptuales y didácticos que se fueron elaborando en la cursada. Porque ustedes cuando llevaron adelante, ¿no? En esa clase 3, esa resolución, no sabían todo lo que ahora sí ya saben sobre la didáctica. Entonces ese saber que se completó seguramente les va a hacer cambiar varias cosas, ¿sí? Asimismo, tienen que incluir, porque eso no estaba solicitado, una propuesta para la evaluación de los aprendizajes con el enfoque de la evaluación formativa de la clase 10, es decir, avanzar en algo nuevo, que es la evaluación y que en ese momento no se solicitó, porque todavía no se había enseñado. Y la idea es no solo que cuenten lo que pensaron, sino que lo fundamenten, ¿sí? Que lo fundamenten con el marco teórico, didáctico y pedagógico desarrollado en la bibliografía obligatoria de la materia
y el enfoque de enseñanza para las prácticas del lenguaje y la literatura del diseño curricular, ¿sí? Es decir, que puedan explicar y fundamentar la propuesta que ustedes mismos y ustedes mismas hacen. ¿Mm? La segunda posibilidad que se me ocurre es que a partir de la secuencia didáctica, condiciones didácticas para la lectura de cuentos policiales, un aporte a la formación de lectores y escritores en el comienzo de la secundaria, que forma parte justamente de ese material, secuencias didácticas que analizamos, ¿sí? Que ya está en la clase 9, analicen y fundamenten desde el marco teórico, didáctico y pedagógico desarrollado en la bibliografía obligatoria y el diseño curricular, las intervenciones docentes para el proceso de producción textual de los y las estudiantes a lo largo de la secuencia, la relación entre el producto final de la secuencia, que es un book trailer, voy a sacar esta tilde, las condiciones didácticas, las decisiones de la docente y las lecturas y escrituras de los estudiantes, que analicen el marco general de las prácticas del lenguaje en relación con el enfoque de enseñanza del diseño curricular que la docente pone en juego en su proyecto de secuencia, las consignas de escritura desde una perspectiva cognitivista y en el marco de la resolución de problemas que se ofrecen en esta secuencia, la relación entre literatura y otras manifestaciones artísticas y los modos y actividades que adopta la evaluación. Un análisis, ¿no? Teniendo en cuenta estos aspectos, ¿sí? En los dos casos, tanto en uno como en dos, pueden asistir al examen con fichas ayuda a memoria, con textos literarios si los necesitan y con el diseño curricular. Se espera acá que ustedes desarrollen una explicación que dé cuenta de lo elaborado para la instancia del examen final. No se trata de leer lo que se preparó, sino de exponerlo oralmente, aunque se pueden tener señaladas algunas citas que consideren importantes para el desarrollo de la exposición. Y esto, como ya les dije, puede estar completado con una ficha ayuda a memoria, donde podría haber, por ejemplo, un esquema conceptual, ¿sí? Para guiarse en la exposición. ¿Mm? Bueno, espero que el recorrido haya sido claro. Cualquier cosa, me pueden hacer las consultas que ustedes necesiten por mensajería, por correo electrónico, por WhatsApp. Voy a subirles este archivito Word con esta última parte de las propuestas para el examen final. Bueno, hasta luego.